Hola a todos, hola a todas, otra vez más. Estamos aquí en otra grabación para el CEPA Montes Norte. Soy Javier, profesor del Departamento Científico Tecnológico del Centro de Adultos de Personas Centro de Educación de Personas Adultas, CEPA Montes Norte de Piedrabuena. Vamos a grabar una presentación relativa a tercero de ESPA, tercero de Educación de Personas Adultas. El bloque 8, tema 5, máquinas, parte del tema 5, máquinas. La otra parte del tema 5 es la contaminación química, efecto invernadero, lluvia ácida y capa de ozono. En este caso vamos a hablar de máquinas. Bueno, es bueno que tengáis a mano para ver este vídeo este resumen. Este resumen es el correspondiente al resumen del tema 5 del bloque 8 de palancas y engranajes al tema de máquinas. Sobre este resumen es la presentación que vamos a hacer. Os puede venir bien tenerlo a mano. Lo podéis encontrar en el blog del departamento o en las clases si lo queréis pedir. Bueno, pues ¿qué es una máquina o qué son máquinas? ¿Qué es una máquina? Bueno, pues el concepto en sí es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento ayuda a aprovechar y transformar la energía más eficientemente para realizar un trabajo con un fin, de manera más eficiente que si no usáramos esa máquina. Según los mecanismos que usemos, pueden ser máquinas simples, que son máquinas que solo tienen un mecanismo, ¿no? Como puede ser una palanca, una polea, o pueden ser compuestas, que es una combinación de varias máquinas simples. En este caso nosotros vamos a centrar en las máquinas simples como la palanca. Ese podría ser un ejemplo de palanca, recordar, o los engranajes. Ese podría ser un ejemplo de engranajes. Bueno, vamos a ver las palancas. ¿Qué es una palanca? Pues una palanca es una barra rígida que oscila sobre un punto de apoyo al que llamamos fulcro, debido a que realizamos una fuerza. A esa fuerza la vamos a llamar potencia. Y aquello que tenemos que levantar, aquel peso o aquella fuerza que tenemos que vencer, la llamaremos resistencia. Del mismo modo, llamaremos brazo de potencia a la distancia que hay entre la potencia y el fulcro. Y llamaremos brazo de resistencia a la distancia que hay entre la resistencia y el fulcro. Por hacer un dibujo muy esquemático, imaginaros esta palanca donde tenemos que levantar una piedra, por decir algo. ¿Vale? Nosotros vamos a aplicar aquí una fuerza. Una potencia, perdón. Con esa potencia pretendemos levantar hacia arriba esa resistencia. Y esto de aquí, el punto de apoyo, es lo que vamos a llamar el fulcro. ¿De acuerdo? Hemos hablado del brazo de potencia y el brazo de resistencia. La distancia que hay entre la potencia aplicada y el fulcro es lo que llamaremos brazo de potencia, y la distancia que hay entre el fulcro y la resistencia es lo que llamaremos brazo de resistencia. Por ejemplo, a lo mejor esta distancia resulta que la medimos y son, pues no sé, 2 metros. Y esta distancia la medimos y son, pues no sé, por decir algo, 3 metros. Pues esa sería la distancia. La barra en sí mide 5 metros, pero 2 metros serán del brazo de potencia y 3 metros del brazo de resistencia. Luego lo veremos en algún problemilla. Bueno, las palancas pueden ser hasta de 3 grados. Se le llama palanca de primer grado, palanca de segundo grado y palanca de tercer grado. La palanca de primer grado, los ejemplos más sencillos son el balancín, la pata de cabra. La pata de cabra es la patita esa que se pone en las bicicletas para que no se caigan, para dejarlas de pie. Y los alicates pueden ser los ejemplos más sencillos. Bueno, pues este sería un ejemplo muy sencillo, el balancín. Esta sería la potencia aplicada. Imaginar que dijeran,
pues aplica una potencia, yo que sé, de 5 newton. Y esta sería la resistencia. Pues la resistencia tiene 12 newton, por decir algo, ¿de acuerdo? Y luego está la distancia. Esta sería la distancia del brazo de potencia. Y voy a coger otro color. Esta de aquí sería la distancia del brazo de resistencia. Voy a ponerlo mayúscula. La distancia del brazo de resistencia. Bueno, pues esto podría ser un dibujito un poquito más bonito que el anterior, ¿vale? Vamos a ver la palanca de segundo grado. En este caso, el ejemplo podría ser el cascanueces, la carretilla, esa de llevar arena, la perforadora de hoja de papel para hacer agujeros, etcétera, etcétera. Este sería un poco el esquemilla, como veis aquí. En este caso, el brazo de resistencia sería la distancia entre el fulcro y la resistencia. Fijaros que aquí el brazo de resistencia en este trozo. Y el brazo de potencia, fijaros en el detalle, ahora sería todo este trozo. También sería la distancia entre la potencia y el fulcro. Como veis, en la de primer grado no coincidían el brazo de potencia y el brazo de resistencia. Ahora mismo sí, el brazo de potencia siempre va a ser mayor al brazo de resistencia, siempre. Y ejemplo, por poner un dibujito un poco más mejor, un poco más bonito, pues ahí tenéis el fulcro, lo tenéis aquí, la resistencia que está en el centro y la potencia que la haríamos en el extremo. Vamos a la palanca de tercer grado. En este caso tenemos como ejemplo las pinzas de depilar, las paletas, la caña de pescar. Por poner el ejemplo, aquí tendríamos y podríamos marcar el brazo de potencia, que sería así, estaría en esa distancia, y podríamos tener el brazo de resistencia. El brazo de resistencia iría desde ahí hasta la resistencia. Hasta aquí. Este sería el brazo de resistencia. Como veis, en este caso es distinto al anterior. El brazo de resistencia siempre va a ser más grande que el brazo de potencia. De todas maneras, un ejemplo más bonito sería las pinzas de depilar, donde veis que está el fulcro en un extremo, la potencia se hace en medio y la resistencia está en la punta. De todas maneras, si veis, la palanca de primer grado es el balancín típico y ahora lo que hemos hecho es, sin mover la potencia y la resistencia, hemos movido el fulcro primero hacia la derecha y la resistencia ha ido a ese lugar, ¿veis? Y en el otro caso hemos movido el fulcro a la izquierda y tendríamos la de tercer grado. El fulcro ha ido para allá, ¿veis? Y la potencia ha ido para el medio y la potencia ha ido para acá. Y ahí tenéis los tres casos de palancas. Esto, además, se complementa con una ecuación que nos va a permitir calcular la fuerza que necesitaremos para mover una resistencia en concreto o cuánta resistencia podremos mover una determinada fuerza o qué distancia necesitamos de palanca para mover una determinada fuerza. Como veis, la fórmula sería esta y en este caso tenemos que P es la potencia, que Vp es el brazo de la potencia, como ya hemos dicho antes, R es la resistencia y brazo de resistencia sería Br. Vamos a ver este ejemplo, donde decimos qué fuerza debemos realizar para vencer una resistencia de 400 newton. Si el brazo de potencia mide 50 centímetros y el brazo de resistencia mide 10 centímetros. Bueno, pues aquí tenemos los datos. Brazo de potencia, la resistencia a mover y el brazo de resistencia. No está de más hacerse un pequeño esquemita de lo que puede ser nuestra pequeña palanca. Aquí tendríamos una resistencia, vamos a decir que es de
400 newton. Esta sería la resistencia, la queremos levantar y aquí vamos a aplicar una fuerza que no sé cuánto será. Tenemos este valor que es lo que llamamos, vamos a aplicar una fuerza que va a ser la potencia, el brazo de potencia, y hemos dicho que este vale 50 centímetros. Y luego tenemos este otro valor de aquí hasta aquí, que sería el brazo de resistencia, que hemos quedado que vale 10 centímetros. Bueno, pues aplicamos nuestra fórmula. Aquí la tenemos: potencia, brazo de potencia, resistencia y brazo de resistencia. Lo único que nos falta es la potencia, que es lo que nos están pidiendo, claro. Entonces sustituimos 50 para el brazo de la potencia, resistencia 400 newton y el brazo de resistencia 10 centímetros. Fijaros que no he pasado a metros las distancias, no hace falta. Lo realmente importante en esta fórmula es que todas, la potencia y la resistencia, estén en las mismas unidades, por ejemplo kilos o newton, y las distancias, el brazo de potencia y el brazo de resistencia, estén en las mismas unidades, por ejemplo centímetros o milímetros o metros. Con que estén en las mismas nos es suficiente. ¿Los suyos que estuvieran metros? Bueno, sí, pero si están en centímetros no pasa nada. Si las dos están en centímetros, ojo al dato. Eso mismo ocurrirá luego en los engranajes. Bueno, pues si multiplicamos 400 por 10 me da 4000 y el 50 que está multiplicando pasará dividiendo. Con ello obtenemos nuestra solución, la potencia. La potencia que necesitaremos será de 80 newton. Como veis, con un brazo de potencia mayor al de brazo de resistencia, con solo 80 newton conseguimos levantar una resistencia de 400 newton. Con lo cual, una máquina nos puede ahorrar o nos puede facilitar el trabajo. Veamos ahora los engranajes. Los engranajes son juegos de ruedas que poseen salientes, de los que denominamos dientes, que encajan entre sí, de modo que unas ruedas arrastran a otras. Todos los dientes tienen que tener la misma forma y tamaño, claro, para que engranajen bien y la sucesión de la rueda, en el giro de la rueda, vayan entrando unos dientes en otros. A una rueda la vamos a llamar rueda de entrada, que transmitirá su movimiento a la rueda de salida. La ecuación que nos da, bueno, no os he dicho una cosa, es que en cuanto a los engranajes, pues hemos hecho el dibujito, pero también podrían ser ruedas de transmisión, ¿vale? En este caso, en lugar de estar en contacto, necesitarían una correa o una cadena, me da igual. En este caso, en lugar de hablar de dientes, hablamos de diámetro. Ahora veréis que llamamos a los dientes, los llamamos Z, ¿vale? Pues en lugar de poner Z como los dientes, pondremos Z como el diámetro de cada una de las ruedas. Pero bueno, en principio nosotros lo vamos a hacer con ruedas dentadas. La ecuación que nos da es muy parecida a la anterior de las palancas, que sería este de aquí, donde como veis, Z1 es el número de dientes de la rueda motriz o de entrada. N1 lo vamos a llevar a ser la velocidad de la rueda motriz o de entrada y Z2 va a ser lo mismo para la rueda de salida, es decir, el número de dientes de la rueda conducida o de salida y N2 la velocidad de la rueda arrastrada. Entendemos que el número de dientes serán 8, 10, 20, 30, siempre un número entero y que la velocidad de la rueda motriz, ya os digo que aquí lo suyo es que uséis las mismas unidades en una N que en la otra, con eso bastaría. Pero en principio siempre se van a manejar RPM. RPM son revoluciones por minuto. De ahí RPM. Esto es lo mismo que decir vueltas partido de minuto. ¿Cuántas vueltas da esa rueda en un minuto? Bueno, también se puede definir la velocidad de transmisión como Z1 partido de Z2 o N1 partido de N2. ¿Cómo se obtiene esta fórmula?
pues se obtiene saliendo de la fórmula principal. Vamos a dejar las zetas iguales a las n. Vamos a dejar las zetas en un miembro y las n en el otro. Para lo cual, esta z que está aquí multiplicando pasará al otro miembro. ¿Y cómo va a pasar? Pues pasará dividiendo. Z2. Y claro, ¿qué me queda en este miembro? Pues me queda n2 y este 1, n1 que está aquí, va a tener que ir al otro miembro. ¿Y cómo va a pasar si está multiplicando? Pues pasará dividiendo. Y ya tenemos la velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión podrá ser la relación entre los dientes, Z1 partido de Z2, o la relación entre las velocidades. Ojo, ahora N2 partido de N1. Cualquiera de las dos ecuaciones nos podría servir. Con estas dos ecuaciones combinándolas haremos multitud de ejercicios. Vamos a ver este ejemplo. ¿De cuántos dientes tendrá la rueda de entrada y cuál será su velocidad si la rueda de salida tiene 60 dientes y se mueve a una velocidad de 100 relaciones por minuto? Además nos da su relación de transmisión. La relación de transmisión es 0,4. Bueno, la relación de transmisión no lleva dimensiones, no lleva unidades. Bueno, pues los datos los tenéis ahí. Me dan la velocidad de transmisión, 0,4. Me dan la velocidad de la rueda arrastrada, de la rueda de salida, 100 revoluciones por minuto. Y me da el tamaño de la rueda de salida, 60 dientes. Hecho esto, y sabiendo que esta es la velocidad de transmisión, a ver, no voy a usar la fórmula porque si quisiera usar la fórmula, la voy a poner aquí. Si quisiera usar la fórmula, como veis, solo tengo N2 y Z2, pero no tengo ninguna de estas dos cosas, por lo tanto me faltarían dos cosas. Sin embargo, con la velocidad de transmisión, sí. Con la velocidad de transmisión yo tengo la I, que es 0,4, tengo la velocidad de salida, que es 100. Ya solo me quedaría saber N1, la velocidad de entrada. N1 que está dividiendo pasa multiplicando a este lado y ahora el 0,4 pasará al otro miembro dividiendo. Luego la velocidad de entrada, de la rueda de entrada, la rueda motriz, será 100 partido de 0,4. Que si lo resolvemos, obtenemos 250 revoluciones por minuto. Ya habríamos hecho una parte de lo que me piden, la velocidad de la rueda de entrada. Y para los dientes, el tamaño de la rueda de entrada, pues ahora voy a aplicar la fórmula. Los dientes no los conozco, pero sí que tengo la N1, que la acabo de sacar. Tengo la velocidad de entrada, 250 revoluciones por minuto, el tamaño de la rueda de salida, que son 60 dientes, y la velocidad de la rueda de salida, que son 100 dientes. Bueno, pues 60 por 100 es 6000 y el 250 que pasará dividiendo, ¿vale? Bueno, puedo quitar un cerito con otro si queréis, y si no, pues con la misma calculadora lo hacéis y os sale que la rueda de entrada tiene 24 dientes. Es más pequeña que la rueda de salida. Y con esto habríamos terminado el problema. A lo mejor alguno me podéis decir, oye, pero ¿y no podríamos haber usado la velocidad de transmisión y haberlo hecho, la relación de transmisión y haberlo hecho así, con esta relación? Porque claro, es verdad que tenemos la relación de transmisión, que es 0,4, tenemos los dientes de la entrada, que no lo sé, pero los dientes de la salida, que es 60. Este 60 que está dividiendo pasa multiplicando, sería igual a Z1, y 60 por 0,4, si lo hacéis me da 24. ¿24 qué? Pues 24 dientes, que sería la velocidad de la rueda de entrada. Y si lo veis, pues me da igual. Entonces, efectivamente, lo podría haber hecho así. Cualquiera de las dos maneras de hacerlo es buena, es óptima. No hace falta hacer las dos. Con hacer una de ellas es suficiente. Y bueno, pues esto es todo por esta presentación. Era muy cortita. Os invito a que vayáis y veáis el blog y veáis los apuntes y preparéis allí el resto de la asignatura. Un saludo, hasta la próxima.